escribiendo. ¿Quién escribe el libro de Lucas? Discipuladores. Perdón. ¿Quién escribe el libro de Hechos? Se las puse fácil, ¿verdad? Es Lucas el que escribe el libro de Hechos. Y él participó de los viajes misioneros en algún momento de Pablo, lo acompañó. Entonces él, como un buen historiador, fue tomando nota y obviamente cada palabra el Señor le inspiró, pero dice, al día siguiente partimos, o sea, la delegación que iba con el apóstol Pablo, y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa, no sé por qué hay tanto cambio. Sí, no han tocado nada, pero a mí me cambia aquí el sonido, ¿qué será? ¿Será el micrófono? ¿Seré yo? ¿Ustedes no sienten cambio? Como que se desconectó un monitor. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es que estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejémoslo fijo y ya no movamos nada, porfa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué será? Gloria a Dios. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Será el micrófono? No creo, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? No sé por qué hay una variación. ¿Será que hay problema con la luz también? ¿Sí? ¿Será 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2? Si es que como somos pocos, no necesito mucho volumen. No sé si bajando un poquito de volumen. Gloria a Dios. 1, gloria a Dios. 1, 1, 2. Bueno, vamos a tener que avanzar así. Ahí déjenlo, ahí déjenlo, ahí déjenlo. Ya. Vamos a ver si hay alguna fluctuación después. Bueno. Dice, y entrando en la casa de Felipe. ¿Y cómo lo llaman? El evangelista. Si ustedes notan, es el primero que se le llama como tal. Entonces, Felipe, que nos vamos a dar cuenta de dónde surge, ya le llaman evangelista, como uno lo ubican como uno de los ministerios primarios, que era uno de los 7. ¿Se acuerda quiénes eran los 7? ¿Ubica usted de quién está hablando? No era el grupo G7, ¿verdad? Es otra cosa. ¿Ubica usted cuando dice era uno de los 7? Discipuladores tienen que saber eso. ¿No? Los 7 diáconos. Ahí estaba Felipe. Si ustedes leen el listado de Hechos 6, ahí estaba Felipe. Entonces, él antes de ser reconocido evangelista, acuérdense, los 5 ministerios nacen, no se hacen. Pero esto es algo muy lindo porque como servidor, pasen adelante hermanos, pueden sentarse, no hay luz en los lugares que estén vacíos. Así están más cerca. Entonces, note que cuando él fue elegido como ministro de las mesas, ¿sí? ¿Se ubican cuando estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros estemos haciendo diferentes funciones. Ahí el problema era darle de comer a las viudas griegas y hebreas. Había un problema. La iglesia era muy grande. En cierta manera se hacían tamales. Los apóstoles estaban abriendo las hojas de tamales para darles de comer a las viudas. ¿Recuerdan eso? Yo solo lo menciono muy rápidamente. Entonces dice que se reunieron todos y llamaron a 7 varones. Ahora, esos 7 varones no se iban a dar abasto para darle de comer a tanta gente, para hacer el trabajo llamado de las mesas. Ellos fueron como los coordinadores de todos los servidores. A ellos se les llama diáconos. Son ministros. Pero específicamente no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre la elección de esos 7 y el momento que estamos leyendo en Hechos 21, donde ya fue reconocido uno de ellos como evangelista.
sea, él nació evangelista, pero se le reconoció evangelista por otros ministerios, en este caso, ministerios primarios que andaban con él. ¿Notamos eso? Entonces, los ministerios deben ser reconocidos. ¿Y cómo van a ser reconocidos? Por la función que están haciendo. Muy bien. Entonces dice, y nos quedamos con él. O sea, se quedaron en su casa. Avancemos un poquito más. La palabra evangelista, si nosotros tratamos de hacer la transliteración o no, tal vez la fonética del griego, sería Yoangelesta, como está abajo, aquí abajo. Yoangelesta. Es la palabra griega que aparece en Strong's Concordance. Gracias, mi hermana. La bendiga. 2099. Pero lo que me interesa, aquí ve usted la clasificación de Strong's Concordance. No traje mi apuntador. Aquí ve la palabra griega, ¿sí? Note que esa épsilon, que es la primera letra, luego una U, note, luego viene una A, una alfa, y así sucesivamente, o evangelistes, o en realidad la forma como una persona se oiría fonéticamente es yoangelesta. Bueno, no estamos en clase de griego, pero lo que me interesa es lo que significa. Un portador de buenas nuevas. Eso es un evangelista. De buenas noticias. Un portador de buenas noticias. Entonces, lo hacemos a nivel personal. Nosotros debemos llevar buenas noticias. Lo hacemos a nivel congregacional. El evangelista lleva buenas noticias. Indudablemente, ¿sabe usted? Buenas noticias de salvación. Muy bien. Sigamos conociendo un poquito más o recordando a Felipe, ahí en Hechos 6:5. Dice, lo propuesto por los apóstoles, se puede ver los contextos, tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Aquí está Felipe, está subrayado. Ahora, ¿qué características tenía Felipe al ser elegido? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, un evangelista, como cualquiera de los 5 ministerios, debe de notarse que está lleno del Espíritu Santo. Y por cuanto está lleno del Espíritu Santo, le van a seguir las señales a la palabra que él está dando. Entonces, notamos que para ser diácono los requisitos eran fuertes. Buen testimonio. O sea que un evangelista, un apóstol, un pastor, un maestro y cualquier servidor de la iglesia debe tener un buen testimonio para con los de afuera y por supuesto también para los de adentro. Lleno del Espíritu Santo y llenos de fe. Y especialmente en el evangelista se va a necesitar mucha fe para desarrollar el ministerio. Bueno, avancemos. Primero, Felipe fue diácono. Entonces, fíjese que cuando uno llama al servicio que arranca como servidor, usted no se imagina dónde lo quiere llevar Dios. Por eso nunca tengamos en poco la función a la que hemos sido llamados. Yo recuerdo, y no sé si alguno de ustedes, tal vez Raulito recuerda. ¿En qué año llegaste al LIN, Raúl? 84. Yo llegué antes entonces, a finales del 82. Pero no me dejarás mentir que los cambios de oficialidad en el LIN, ¿usted cuándo llegó, hermano? ¿Qué? 80. ¿Tú? 86. Indudablemente,
los cambios de oficialidad en el IMSS era todo un acontecimiento. Y cuando alguien era llamado al diaconado, era la felicidad más grande. Eso cambió, porque en esos tiempos, cuando alguien era llamado, una emoción muy grande, porque uno fue tomado como digno de servir. Eso ha cambiado, porque muchas veces no le damos el justo lugar al servicio, porque pensamos que solo ahí nos vamos a quedar toda la vida. Pero en realidad es una puerta de entrada donde el Señor nos está probando, porque dice que el diácono debe ser probado. ¿Ha leído usted eso? Y el diácono que sirve bien, dice, es digno de doble honor. Entonces uno es probado. En cualquier momento en el que a nosotros nos llamen a servir, imagínense que hubiera dicho Felipe, no, usted, yo no quiero ser de estos 7. Esa fue la puerta de entrada para poder servir. Y luego vemos en Hechos 6:6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, esos 7, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. La imposición de manos es una doctrina del Nuevo Testamento, aunque se practicaba desde el Antiguo. Pero noten que perdura en el Nuevo Pacto. Entonces es válido orar. En este caso fueron los apóstoles los que impusieron sus manos e indudablemente las manos de los ministerios primarios. Recuérdese que el contexto de Timoteo, ¿usted recuerda a Timoteo? Voy a poner esta cita aquí. Timoteo en algún momento tuvo desánimo. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces uno como servidor tiene desánimos? ¿Sí? ¿Le ha pasado a usted en algún momento? Todos hemos tenido desánimos por diferentes razones. Entonces, Timoteo era joven, se debe haber desanimado, se fue al gimnasio y 1 y 2, 3, 4. Quería una figura esbelta. Entonces, Pablo le dice, hey, Timoteo, el ejercicio físico para poco aprovecha. No le dice que es malo, solo le dice para poco aprovecha. Mejor ejercítate en la piedad. Porque esta tiene fruto, diríamos, en esta vida y en la venidera. Pero en el contexto de los consejos que le está dando Pablo a Timoteo, su discípulo, noten ustedes que le dice, no descuides el don de Dios que te fue impuesto por las manos del presbiterio. ¿Se recuerda usted? Entonces, cuando nos imponen manos, hay bendición. Los presbíteros serán los ancianos, pero dentro de ellos la palabra habla de madurez. Pero indudablemente estoy seguro que quien le puso manos dentro de los que pudieron estar en ese presbiterio en el momento en el que le impusieron manos a Timoteo, estaba Pablo. O sea, habían ministerios primarios. ¿Me doy a entender? ¿Qué ¿Qué será usted? ¿Será que estoy adelante, estoy atrás? ¿Qué será? Bueno, mejor me quedo quieto, ¿verdad? A mí que me gusta caminar ustedes, pero bueno. Entonces noten que eso fue experimentado por Felipe. Mire lo que vemos nosotros como el Señor resucitado en el capítulo 1 de Hechos, verso 8. Él establece algo importante a los discípulos o apóstoles del Cordero. Les dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. E inmediatamente dice, y me seréis testigos.
en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces empezamos a ver que ellos no se quedaron con solo la palabra, que fue un mandamiento, una estrategia que marcó el Señor resucitado. Y entonces en Hechos 8:1 vemos precisamente cómo ese ministerio se empezó a desarrollar y dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, cuando estaba muriendo Esteban, ese es el contexto. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Se habían acomodado en Jerusalén, se les había olvidado que tenían que salir de Jerusalén. Y entonces el Señor permite una persecución en contra de la iglesia y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, de Samaria, excepto los apóstoles. Es interesante porque las cabezas se quedaron ahí. Dios tenía un plan y los protegió. Pero todos los demás a través de una persecución. Yo me pongo a pensar, ¿será que nosotros para hacer la obra de Dios vamos a esperar una persecución ustedes? No quisiéramos que eso sucediera, ¿verdad? Pero así fue en esa ocasión. Miremos las características. Hechos capítulo 8, verso 4 dice, así que los que habían sido esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban predicando la palabra. Creo que ellos nunca se habían dado cuenta, otra vez, ¿verdad? Nunca se habían dado cuenta cuánto tenían y cuánto habían recibido, hasta que la persecución los sacó. Pero ahí pudieron darse cuenta que donde iban salía palabra, compartían las buenas noticias. Ahora, no todos ellos eran evangelistas del ministerio primario, ¿estamos de acuerdo? No todos los que daban las buenas nuevas eran evangelistas, sino que el ministerio primario se va desarrollando porque tiene características interesantes. Pero todos los que fueron esparcidos, seguramente dentro de ellos estaba el mismo Felipe, estaban otros evangelistas, pero otros sencillamente estaban cumpliendo la gran comisión. Por eso tengamos cuidado con creer que los evangelistas son los únicos que deben de predicar el evangelio, porque si usted nota, en la práctica, eso es lo que sucede en las iglesias. Está el grupo de evangelismo y creemos que solo ellos lo deben hacer. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero a toda la iglesia le fue dado, y aquí todos los que estaban en la iglesia, excepto las cabezas, los apóstoles, salieron y todos dice que hacían eso. Muy bien, les predicaban a Cristo. Hechos 8:6 dice, y las multitudes unánimes. Note que un evangelista está acostumbrado a las multitudes. Es un evangelismo de multitudes. Entonces note usted que dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe, que era un evangelista, decía. Entonces, Dios tiene que dar una gracia especial al evangelista para que las multitudes le oigan. Si no es esa gracia, ¿usted se ha dado cuenta cómo es el mensaje evangelístico? No siempre, pero en algunas ocasiones sí. Depende. A veces, ¿cómo es el ministerio? ¿Cómo ha oído usted a un evangelista? ¿Ha oído usted evangelistas? Un mensaje con el poder de Dios. Ahora, ¿cree usted que el evangelista siempre tiene que gritar para demostrar el poder de Dios? ¿Qué creen? No necesariamente. Entonces, pero en algunos momentos se emociona, ¿verdad? Depende también de su temperamento. Pero noten que lleva las buenas noticias de salvación. Su mensaje no es con doctrina profunda, sino que el evangelista es un ministerio de atrio. ¿Por qué es de atrio? Porque en el atrio, ¿qué dos elementos habían en el
tabernáculo de Moisés. ¿Se recuerda usted qué dos elementos había? El lavacro, uno, y el otro. Discipuladores. Primero estaba el altar de bronce, donde se sacrificaba las víctimas, ¿sí? Y luego detrás de eso estaba la fuente, el lavacro o la fuente de bronce. Son dos formas como se le llama. Entonces, el, el altar de bronce nos habla de la cruz de Cristo. Y el lavacro, la fuente, nos habla del bautismo en agua. Y usted va a notar que Felipe eso es exactamente lo que hizo. Hablar a veces a nivel personal a alguien sobre el hecho de que Cristo, el evangelista, lleva a la gente a Cristo. Por eso su mensaje es relativamente sencillo, pero poderoso. Es una de las características del evangelista. Entonces, notamos que la foto que está ahí, pues es una foto probablemente de una campaña donde se ve a una mujer que está dejando sus, ¿qué diríamos? Sus ayudas para poder caminar y empieza a caminar. Porque también hay señales. Dice, prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver. Ojo, el evangelista no es solo el que lo oyen, sino que Dios lo respalda para también ver las señales que hacía. Ahora, no las hacía él por sí mismo, es un instrumento de Dios. Pero noten que hay señales. ¿Nota usted? Felipe decía, ya vimos que Felipe es un evangelista, al oír y ver las señales que hacía. Entonces es un reto enorme. Ser un instrumento de Dios para que no solamente lo que decimos sea poderoso y respaldado por el Espíritu, sino que esa palabra va respaldada con señales. Ahora, todos los que tuvimos oportunidad, no todos la tuvieron para ver evangelistas en el IM, que no eran del IM, no se convirtieron en el IM. Y la mayoría de esos evangelistas eran de Puerto Rico, ¿no es cierto? O de República Dominicana. Es llamativo, pero esa era la región que de alguna manera sacó muchos evangelistas. No sé por qué, pero también hay otras regiones, pero a Elim lo visitaron muchos evangelistas o de Puerto Rico o de República Dominicana. No sé si recuerdan nombres ustedes de evangelistas. Pepito Berríos, ¿quién más? Gille Ávila, Manuel Ávila, Jorge Rasky, Lázaro Santana, ¿quién más? Agustín Godoy, sí, ya. Agustín Godoy realmente entiendo, yo no estuve cuando él llegó a Elim, pero Agustín Godoy me parece que fue un discípulo de uno de ellos, no sé de quién. Al punto que algunos que lo vieron y oyen a un hermano Agustín dice que él predica muy parecido a ese evangelista, porque de alguna manera influenció en su vida, ¿verdad? Una de las cosas que los que vieron esas campañas que se llenaban estadios aquí, y de alguna manera el trabajo evangelístico de estos ministros ayudaron a que el IM creciera numéricamente. Obviamente el doctor Ríos en su función apostólica, aunque ahí era pastoral nada más. Estamos hablando de campañas de los 70, que llenaba estadios. ¿Se miraban milagros o no se miraban milagros? Eran tremendos milagros. ¿Qué pasó con esos evangelistas? ¿No se ha puesto a pensar usted? ¿Dónde están esos evangelistas? Bueno, indudablemente algunos ya murieron, pero yo me refiero a que en cada generación deben haber ministros que si son llamados como evangelistas, Dios los escogió. Indudablemente yo creo que lo que se cumplió en Felipe como un prototipo
de evangelista también se cumpla hoy. Entonces, cuando uno tiene un llamado, yo creo que debe de confiar y tener fe. Por eso es que este hombre tenía fe. Siempre en capítulo 8 y verso 7 vemos las señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. ¿Usted es nervioso, hermano? ¿Usted es nervioso? No mucho, dicen. Pero ¿se ha dado cuenta que cuando alguien endemoniado empieza a gritar, la gente se asusta? Aquí en algunas ocasiones ha pasado, ¿verdad? Ahora imagínese usted un montón de endemoniados y todos los demonios saliendo, ¿y cómo dice? Gritando. ¿Cómo será un grito a gran voz? Yo no me quiero lastimar mi garganta. ¿Alguno se la quiere lastimar para hacer una prueba? ¿Cómo será? Entonces como que no tenemos que ser muy nerviosos ni tener miedo, ¿verdad? ¿Usted se imagina esa campaña? Que salían, dice, gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Qué tremenda campaña la de Felipe, ¿verdad? Siendo un instrumento de Dios. Ahora, ¿será que eso ya terminó? No, lo vimos con Felipe, se debe haber visto en el segundo siglo, se debe haber visto en el tercer siglo, hasta llegar a lo que conocimos en Elim. Pero ¿qué estará pasando entonces? Que ya no se ve mucho. ¿O sí? ¿Se ve aquí? Muchos demonios saliendo. ¿Como cuántos, hermano? ¿Se ven paralíticos? ¿Verdad que no? No, eran sanados físicos. Yo creo que nosotros debemos anhelar que la iglesia vuelva a experimentar esas cosas. Puede ser, por supuesto, que en otras iglesias se dé. Por ejemplo, el avivamiento en África, se ha visto esas multitudes, 750,000 dice que se convierte en una sola campaña. ¿Será cierto, digo yo? Porque a veces, pero puede ser, porque para el Señor. Ahora, ¿por qué en esas latitudes están sufriendo mucho? ¿Se ha dado cuenta usted que los avivamientos se dan en los momentos de sufrimiento? El avivamiento del IMSS se dio en el contexto del terremoto del 76. Murieron casi 25,000 registrados, ¿verdad? Que en un país, en un minuto, mueran 25,000 personas. Es algo doloroso. Y eso fue, diríamos, el ambiente que hizo, a mí me cuentan, yo no estuve, tal vez alguno de ustedes estuvo, cuando en el antiguo templo, después del terremoto, quebraban los vidrios porque la gente no cabía y rompían los vidrios de las ventanas desde afuera para decir que iban a recibir al Señor. Así literal. Eso lo cuentan, yo no lo vi, pero lo cuentan testigos oculares. O sea, la gente estaba tan anhelante de buscar al Señor que realmente se dio un avivamiento. Entonces, el punto aquí es, nosotros como iglesia local, ¿qué estará sucediendo? Hemos hecho campañas, ¿verdad? Y queremos hacer más campañas. Pero ¿no será porque no traemos a los endemoniados? O a los que están enfermos. Porque si no hay enfermos, no van a haber sanidades. Si no hay endemoniados, no van a haber liberaciones. Claro, puede ser que no quieran venir, entonces hay que ir a ellos, ¿verdad? Hoy todos los que están evangelizando afuera, en algunos momentos en la calle al aire libre se manifiesta. ¿Usted se imagina un endemoniado al aire libre siendo liberado? La gente se amontona, ¿verdad? Porque la gente es alaraca, pero
cuando ven el poder de Dios, yo creo que el Señor lo va a volver a hacer si nosotros nos disponemos, ¿no cree? Porque es el modelo que vemos original. Amén. Y como sucedían estas cosas, dice el verso 8, y había gran regocijo en aquella ciudad. O sea, las ciudades tienen que ser sacudidas, ¿verdad? Por las señales. Marcos, capítulo 16, verso 17. ¿Recuerda usted este pasaje? Está al final del capítulo último de Marcos. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. Note que esto es general, esto no solo a los evangelistas. Dice, a los que han creído. ¿Aquí todos hemos creído? Nos deben acompañar esas señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Ninguno de nosotros debería de tener miedo de echar fuera demonios, hermano. Obviamente hay que estar ungidos y llenos, pero no deberíamos de tener miedo. Hablarán en nuevas lenguas. El verso 18 dice, tomarán serpientes. Esa mi mazacuata que tengo de mascota. No, estas son venenosas, ¿verdad? Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Bueno, ¿se acuerda usted que Pablo experimentó eso? En la isla de Melita. Estaba buscando un poco de leña, ¿verdad? Para poderse calentar, dice, después del naufragio. Y cuando buscó la leña, una víbora lo picó. ¿Se acuerda? Y parece que era bien venenosa porque los marineros dijeron, este pobre no solo iba preso para Roma, iba preso para Roma y se salvó del naufragio y ahora lo pica una serpiente. Y estaban esperando que muriera. Y no murió. Disculpe. Entonces, para Pablo fue una realidad. No vaya a probar, por favor. Porque eso es circunstancial, ¿verdad? O sea, esas señales seguirán a los que creen. Dice, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Claro, no garantiza que todos, porque el mismo Señor no los sanó a todos. Pero indudablemente que hay señales para los que creen. Esta es una iglesia evangelizante, que tiene que ver también con el, porque mire pues, donde hay evangelistas respaldados por el Señor, la iglesia se vuelve evangelizante, porque hay una administración evangelística. Cuando uno ve evangelistas, no sé si le ha pasado, uno quiere levantar la mano otra vez y convertirse otra vez, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted? Porque es tan poderosa la palabra que le recuerda a usted que aunque ya es salvo, todavía el pecado lo alcanza. Pero una faceta del evangelista es que también equipa a los santos, porque los 5 ministerios están para equipar a los santos, no solo el apóstol. Dice, y aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos. Eso me parece a mí que es uno de los problemas que a veces tenemos nosotros en el pensamiento de un ministerio evangelístico. Que al mismo evangelista le cuesta entender que está para equipar a los santos en el área en la cual Dios a él lo está usando. Yo tengo una tesis, ¿por qué hay tan pocos evangelistas ahora en nuestro medio? Y si usted quiere, yo lo veo en el contexto del libro. Porque como bien hablamos, el ministerio del hermano Agustín, que ya creo que ya llegó a los 70, o está a punto de llegar a los 70.
Supongo que ya deberían haber unos 15, 20 discípulos de Agustín, ¿verdad? ¿Cuántos dejaría Gigi? No los conocemos, pero deben estar funcionando. ¿Cuántos dejaría Jorge Rasky? Porque los 5 ministerios se deben de multiplicar en aquellos que son sus discípulos. Tengo la sospecha de que el evangelista, como es itinerante, sale por todos lados, evangeliza por todos lados, pero no equipa. Se cansa, el Señor lo llama a su presencia y no quedaron muchos discípulos, porque se olvida el aspecto que tiene que ver con el equipamiento. Pero eso lo vamos a ver. Estamos viendo cómo estas son las señales que van a seguir: sanidades, echar fuera demonios, nuevas lenguas. Veamos la predicación y bautismo en agua. Me parece a mí que si seguimos viendo nosotros lo que la Biblia dice acerca de Felipe, el evangelista, pues estamos viendo ese tema. Dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, las multitudes, ¿se acuerdan? Por las señales que hacía, le ponían atención, pero no solo oían, sino que miraban. Que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Ahí está, las buenas noticias. El evangelista es un portador de buenas nuevas. Y el nombre de Cristo Jesús se bautizaban. Entonces, ¿hasta dónde debería de llegar la función de un evangelista? Hasta que se bauticen. Esto en lo práctico se vuelve complicado. Usted hace una mini campaña en un parque. Algunos reciben al Señor, se le toman sus datos, pero difícilmente tiene uno la oportunidad de verlos verlos bautizarse. Y como el bautismo, usted sabe que al principio era rápido, de inmediato. Entonces, los evangelistas, como ahí Felipe no sabemos cuántos días estuvo. Por eso un evangelista itinerante puede ser que se quede en un lugar, no un día, ni 2, ni 3, ni 4, puede quedarse una semana, 15 días. Me cuentan que Pepito Berrío se quedó 6 semanas. La campaña era para una semana, fueron 2, después 3, después 4. ¿Quién estuvo en esa campaña? ¿Hay testigos aquí? ¿Con Pepito Berríos? ¿No? ¿No? Me cuentan que fue como de 6 semanas. Ahí en los campos del Roosevelt. Y el Señor sanando, el Señor haciendo maravillas, el Señor trasladando. Pero me imagino que en ese lapso muchos se bautizaron. Porque la administración del bautismo en agua es importantísima para el que se acaba de convertir. Y aquí lo vemos. Entonces, dentro de la idea, o mejor dicho, el trabajo, el oficio evangelístico, debe estar el bautismo. Yo creo que aunque nos tengamos que ir de este lugar, aunque sea una piscina de esas inflables debemos de tener, ¿no cree usted? Y cada persona que se convierte al agua, está dentro del campo del evangelismo. Y aún Simón mismo, ¿se acuerda? Simón el mago, un hombre raro, creyó. Y después de bautizarse, también se bautizó Simón. Continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. El evangelio no es discurso nada más. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, no nos detengamos a pensar que solo el discurso, solo la prédica. Después de la prédica, señales. Después de las señales, bautismo en agua. Especialmente en estos tiempos que ya el tiempo se está cortando. Notemos que un evangelista tiene dirección angélica. La tuvo Felipe, el evangelista. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia de hablar con un ángel. No sé cómo sea esa experiencia, yo tampoco.
No sé cómo reaccionó Felipe, pero un ángel le habló. Se le presentó un ángel. Ahí en la figura más o menos se ve cómo algunos se lo imaginan, ¿no? Diciendo, levántate y ve hacia el sur. Estos hombres, como eran esclavos de Jesucristo, ellos no tenían su plan. Estaban abiertos al plan del Señor. ¿Estaremos abiertos nosotros al plan del Señor? Porque el plan del Señor puede ser peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque te puede decir, deja lo que estás haciendo. Ay, Señor, pero sí, ahorita estamos en lo mejor de la pepesca. Estamos ganando bastante plata, Señor. ¿Cómo se te ocurre ahorita? Pero estos eran hombres decididos a hacer lo que el Señor quería. Y por eso eran respaldados. Porque se disponían. Entonces, dice, ve al sur. Imagínense que usted va por un lado, ahí a hacer su mandado y de repente, ya sea el Espíritu Santo, un ángel o alguna forma de guianza, le dice el Señor, vete a Escuintla. ¿Y qué voy a ir a hacer a Escuintla, Señor? Sube. Y agarra usted un bus para Escuintla, al sur. Y cuando llega empieza a sentir el calor, ¿verdad? Todo húmedo y empieza a sudar. ¿Y a qué vine a Escuintla, Señor? Bájate aquí. ¿Usted cree que esas guianzas pueden ser reales? Bueno, las vemos en la Biblia. Y no es solo para ellos, no fue solo para ellos. El problema está que nosotros creemos que la clase de evangelio, la clase de manifestaciones que nosotros vemos aquí fue solo para ellos. Es más, algunos así lo enseñan. Ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. El ángel tenía coordenadas. Y algunos han tenido esas experiencias. Toca esa puerta. Vas a encontrar esto y esto y esto. Y tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y tienes que decir esto y esto y esto. Y aquellos que se dejan tienen experiencias tremendas. Pero uno está hecho muy así definido con su cotidianidad, ¿verdad? ¿No es cierto? Lunes, me levanto a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, me doy mi baño, salgo, y todos los días son los mismos. Qué aburrido, ¿verdad? Aburrido para usted, hermano. Pero ¿se imagina usted que en una de esas el Señor le cambia el programa? ¡Ja! Si no me presento al trabajo, me lo quitan. Obviamente, ¿verdad? Y puede pasar. Por eso hay que estar seguro que es el Señor, ¿verdad? Este es un camino desierto, dice. Lucas escribe que era un camino desierto. Pero él se levantó y fue. Él obedeció. Seguramente tuvo la certeza de que era un ángel de Dios. Ahora, en los contextos, tenemos que entender que Felipe el Evangelista estaba en medio de una gran campaña, con grandes señales, multitudes convirtiéndose, pero el ángel le dijo, deja la campaña, ahora vas a ir a uno. Entonces el evangelista está preparado para oír la guianza, para oír, aunque sea angélica, porque nosotros estamos quizá más acostumbrados de la guianza del Espíritu. Y ojalá estemos acostumbrados a esa guianza. Pero ningún evangelista que yo conozca, probablemente dejaría las multitudes. Aquí está buena la cosa. Pero le dijeron, no, le tienes que hablar a uno. ¿A uno, Señor? Pero si mira las multitudes, pero no chistó, ¿verdad? No alegó, sino que siguió, obedeció, se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace. Este era una ballena, porque somos pescadores de hombres, ¿verdad? Dios, ¿cuántos creen que Dios es estratégico?
Había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Era un prosélito. Pero el Señor le quería llevar el mensaje por boca de un evangelista. Entonces nosotros tenemos, mire, yo he oído evangelistas que dicen, pónganme 10,000 y va a ver cómo predico. Yo los he oído. Si así hubiera dicho Felipe, con el morenito etíope, hubiera dicho, aquí no me sale. Aquí no me sale el mensaje, porque en primer lugar no tenía que gritar, porque solo era uno. ¿Me está entendiendo? Entonces, dice, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Ahora ya no es solo el ángel, ahora le habla el Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Instrucciones angélicas, instrucciones del Espíritu específicas. Entonces, hermano amado, cuando usted oiga algo así, usted no ha ido usted en un taxi, en un bus o en un avión y de repente le dicen, háblale. Tengo sueño, Señor. Y uno muchas veces no lo hace. Y el Señor tiene planes, quizá nunca más va a volver a ver a esa persona. Pero el Señor quería que usted le hablara del Evangelio. Y la mayoría de veces no lo hacemos. Entonces, con Felipe el evangelista no había problema. Cuando Felipe se acercó corriendo, 8:30, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, mire qué palabra, qué pregunta más clave. ¿Entiendes lo que lees? Y respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Hay personas que leen la Biblia que necesitan que alguien se las explique. Porque lo que él tenía era una porción de Isaías 53. E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. Ahora, ¿nota usted que él usó una pregunta para entablar conversación? Es una buena manera de entablar conversación con un desconocido. Entonces, que esto es un principio en general para poder evangelizar. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero. Qué exacto el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué no estaba leyendo un salmo? O Eclesiastés. No. Como oveja fue llevado al matadero. El Señor es el Señor. Y Él sabe lo que está haciendo. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre Él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Bueno. Indudablemente después, si usted lee despacio en casa, el etíope preguntó, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Excelente oportunidad para decirle, está hablando de Jesús de Nazaret, al que yo te predico ahora. Y le explicó, ahí sentados en el carruaje. Y en la explicación, el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, fue el que hizo nacer de nuevo al etíope. Ese no es trabajo nuestro. Nosotros es dar las buenas noticias de salvación. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero informando o enseñando o predicando, como usted quiera. Pero note que como era uno a uno, uno ahí platica. Llevándolos a Jesús, que conozcan quién es Jesús, qué fue lo que vino a hacer a la tierra. Ahí más o menos algunos dibujan que ahí va Felipe, solo que ahí lo ponen a la par, ¿verdad? Pero en algún momento sube al carruaje, no sé si era el carruaje así, porque eso es solamente más o menos la idea que tienen.
Pero acuérdese, guiado por un ángel, luego el Espíritu, pero Felipe obedeció. En el verso 34 dice, el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta, esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, un evangelista conoce la Biblia. Yo me he dado cuenta de un gravísimo error que hay. En el IMSS Central había un departamento de discipulado grande y un departamento de evangelismo grande. Y a veces no se llevaban. Porque creían que una función era opuesta a la otra. Y no era así, son complementarias. Porque un evangelista no solo va a conocer el ABC del evangelio, también tiene que conocer X, Y y Z. Amén. Porque dice, entonces comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Nosotros tenemos que estar filudos en eso. Claro, el evangelista más, porque es un ministerio primario. Yo sé que como hay poca luz, no se me vaya a dormir. Pero tuvimos un problema ahí, casualmente a esta hora que se nos fue la luz. Sigamos avanzando. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué el eunuco sabía que se tenía que bautizar? Porque Felipe le habló hasta el bautismo en agua. ¿Me entienden? Tuvo tiempo suficiente y entonces dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí está el único requisito para ser bautizado en agua. ¿Cuál es el único requisito para ser bautizado en agua? ¿Cómo? Bueno, que haya agua. Pero lo que dice aquí es, si crees con todo tu corazón, puedes. Entonces, ¿por qué le pedimos a la gente, mire, no lo puedo bautizar porque usted no está casado? En algunos lugares le dicen eso a la gente. No lo podemos bautizar porque usted no ha pasado el curso de la iglesia para ser bautizado. No lo podemos bautizar porque usted está en pecado. No ha dejado el trago. No ha dejado de fumar. No, hay que bautizarlo para que el Señor haga la operación. Porque no dice, el requisito es cree en el Señor Jesús. Dice, si crees con todo tu corazón y te portas bien, porque el bautismo en agua es la primera ministración al alma. Por eso el que se acaba de convertir en una campaña, el que se acaba de convertir aquí, nosotros lo que queríamos decir es llevarlo al bautismo lo antes posible, enseñándole el bautismo en agua, porque esa primera administración al alma es una operación que lo va a liberar de muchas cosas. Hay gente que entró a las aguas del bautismo con una gran adicción a algo. Y cuando se levanta novedad de vida, muchos testimonios dicen, a mí ya no me gustó. Encendió mi cigarrito, pero me dio vasca, dice. Claro, no en todos los casos sucede. Pero esa primera administración al alma indudablemente está marcando algo que el Señor está haciendo en el alma de esa persona, en el proceso de toda la restauración de su alma. Y mandó, dice, respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debe haber confesión. Con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua. Importante. No es por aspersión. Porque para descender al agua, es que el agua tiene cierta profundidad. Porque según Romanos 6, el agua se va a volver una tumba. Nos vamos a identificar con la muerte de Cristo
y vamos a morir a la vieja vida. Y nos vamos a identificar con la resurrección de Cristo para surgir en novedad de vida, nueva vida. Descendieron al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó. Por cierto, baptizo, que es la palabra griega, baptizo, una de sus acepciones es cambio de color. Porque esta palabra venía de la práctica donde las mujeres metían una prenda, la empapaban completamente y con algún tipo de algún tipo de colorante, le cambiaban el color a la prenda, pero para hacerlo la tenían que sumergir completamente. Por eso bautizo es completamente sumergido. Entonces cuando bauticemos, completamente, si está gordito, agarrémoslo entre dos. Si no, se va uno con él, ¿verdad? Para sumergirlo completamente. ¿Estamos entendiendo, hermanos amados? Al salir ellos del agua, mire qué maravilloso es el Señor. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¡Qué impactante! Y no lo vio más el eunuco. Y había terminado su trabajo. Ya el Señor iba a proveer otros ministerios. ¿A dónde iba? No sé de qué manera lo pudo haber hecho el Señor, o levantó en él un ministro, no sé. No hay escritura para eso. Mas Felipe se encontró en Azoto. Dice, el eunuco que continuó su camino gozoso. Una verdadera conversión trae gozo. Porque la vida cambia. Se mirabas todo gris, ahora lo ves de colores. ¿O no? ¿Se recuerda usted de su conversión? Gloria a Dios. Mas Felipe se encontró en Azoto. Hermano, qué tour. Yo quiero una de esos. Porque ya se puso a pensar que Felipe voló. Sin avión, sin alas, porque el Espíritu lo arrebató. ¿O no lo arrebató? Ahí dice que lo arrebató. Y se encontró en otra localidad. Entonces voló. ¿Lo está viendo? Ahora, ¿se va a repetir cosas así? Yo creo que sí, hermano. Lo que viene. Es que por eso tengamos paciencia. Perseveremos. No nos desanimemos. Cualquier sacrificio que hagamos vale la pena. Porque vamos a experimentar cosas que ni nos imaginamos. Mire, yo he oído testimonios, yo se los contaba a usted, de gente que ni español sabe, que viven en regiones, en la parte rural de Guatemala, y que caminan 8 horas para llegar al templo, porque no hay carreteras. Claro, todo ha ido cambiando, pero mire qué experiencias más tremendas. En un área de la región Quechí de Guatemala, yo lo oí a esta persona con traductor. Y uno tiene testimonio que no están mintiendo, ¿verdad? Para estas lluvias, usted sabe que en algunas regiones, donde tiende a llover muchos centímetros de lluvia en un solo día, se crecen los ríos. Entonces ellos iban bajando la montaña hasta que llegaron a la cuenca de un río, pero el río tenían que atravesarlo, pero estaba crecido. Ellos sabían que corrían el riesgo de ahogarse. Entonces, de este lado de la orilla, tristes, se pusieron a clamar y a gemir. Señor, ¿por qué no nos permites que baje la lluvia? Y estaban orando. Saber cuánto tiempo oraron, ¿verdad? Ahí está el secreto. ¿Y en qué forma? Que cuando despertaron, o mejor dicho, porque no se durmieron, cuando salieron de ese tiempo, de esa atmósfera de oración, se dieron cuenta que estaban del otro lado. Y pudieron ir al templo. ¿Quién lo hizo? El mismo que se llevó a Felipe.
¿Qué le costaba a Felipe, al Espíritu hacer eso? Ahora, si nosotros no anhelamos cosas así, ay, nos quedamos con una religioncita, algo aburrida. Pero sigo. El tiempo se está yendo, pero todavía está lloviendo, ¿verdad? Pero tengo un tiempito todavía antes de entrar a preguntas. Se encontró en Azoto y por donde pasaba, mire lo que había en el corazón de Felipe. Fuego. Por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tremendo. Característica de un evangelista. Un apóstol debe hacer el trabajo de evangelista. Ese es otro de los graves errores que muchos apóstoles no toman en cuenta. Porque Pablo era apóstol, pero él a donde iba hacía obra de evangelista. Y le dice a Timoteo, haz obra de evangelista a Timoteo, que llegó a ser otro apóstol. Entonces, pero tú sé sobrio, le dice como consejo, en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista. Uno puede pensar, hermano, en esos tiempos es porque había muchos inconversos, pero ahora también. 16 millones de habitantes en Guatemala, ¿verdad? Algunos dicen que ya llegamos a 17, no sé. No hay censo. De esos, ¿cuántos eran cristianos? No cristinos. Dicen que el 50%. Dejémoslo en un 30%. Yo prefiero bajar para ser más exacto. Y a veces las organizaciones más serias han dicho que anda entre 25 y 30. Dejémoslo en 30. 30 por 16 o punto 30 por 16 es la tercera parte de 16, como 5.3, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Millones de este país serían cristianos. Bueno, es bastante, ¿verdad? Si esos 5 millones verdaderamente fueran cristianos, con 2 que ganara cada uno, ya estuvo. Pero acuérdese que muchos son religiosos. Cristianos de domingo, con su religioncita, no obedecen al Señor, no son llenos del Espíritu, y entonces no hacen lo que se tiene que hacer. Pero dice, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. O sea que, según donde vaya el ministro, si el ministro lo envían a un lugar y es maestro, él no debe decir, es que yo no sé nada sobre evangelismo, hermano. Claro que tiene que saber. Si es pastor, es que yo no grito mucho. ¿Y quién dice que tiene que ser gritón para ser evangelista? Es que aquí, es que allá, nos especializamos. Y eso es un error. Un discipulador, a veces le llega gente inconversa a sus discipulados. Tiene que tener la capacidad para enseñarle las buenas noticias a esa persona. Pero si le está enseñando sobre Melquisedec o le está enseñando las pulsaciones de Dios y le está enseñando la preexistencia, lo va a confundir. No, tiene que saber el ABC. Todos los que nacimos de nuevo tenemos que conocer cómo transmitirle la fe a otro. Claro, la unción de un evangelista hace que uno quiera, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Porque ¿qué decía Pablo? Me es impuesta necesidad. ¿No cree que deberíamos de orar, Señor, imponnos necesidad? Porque eso era impuesta. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si yo no anunciare el evangelio. En su trabajo, en su estudio, en cualquier lugar uno encuentra gente inconversa, vecinos.
Hay que pedir que el Señor nos imponga necesidad. Pero el evangelista tiene impuesta la necesidad. ¿Cuántos conocen a Alberto? Yo he creído desde que lo conocí que Alberto es un evangelista. Solo que es un evangelista que pastorea. Bueno, mencioné el nombre, ¿verdad? Pero mejor no hubiera mencionado el nombre. Pero en realidad, yo honestamente considero que él debería de andar por el mundo bajo una estructura que lo sostenga. ¿Me doy a entender? Porque si no hay quien lo sostenga, entonces tiene que pastorear para sostenerse. Pero tener amarrado a un evangelista en el ministerio pastoral es como que estuviera con una atadura, porque él ama salir. El evangelista no puede estar en el lugar. Por eso es que la estructura de la iglesia debe de contemplar cómo sostener los ministerios itinerantes para que puedan hacer su labor. ¿Me está entendiendo? Alguien dijo, si algunos de los templos que han costado en Guatemala $200 millones se hubiera hecho uno de 1 millón, o todavía de 10, ¿verdad? Y el resto se hubiera ocupado para el evangelismo, ¿a cuántas almas no se hubieran salvado? Por eso que yo creo que a nosotros nos tienen en carpita, que dentro de un ratito va a empezar usted a sentir así fresco, porque le van a caer gotitas. Pero usted va a decir gloria a Dios, ¿verdad? Cumple tu ministerio. Voy terminando. Al día siguiente, un ministerio evangelista debe ser un ministerio reconocido. Partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, como empezamos este tema, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Se le reconoce ya como evangelista, dijimos. Es parte de los 5 ministerios. Efesios 4:11, conocido verso, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Quién debe de capacitar en una iglesia local a la gente a evangelizar? El evangelista sí hay. Debe de capacitar. Para que la gente que tiene miedo para evangelizar, después de esa capacitación, ya no tenga miedo para hacerlo. Y dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Termino con estos versos de Romanos capítulo 10. Mire esta pregunta de Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Usted cree que hay regiones en el mundo donde no han oído absolutamente nada de las buenas nuevas? Algunos le llaman la ventana 1040. Le llaman así porque son las coordenadas. Y esa ventana 1040 es donde están la mayoría de regiones musulmanas o animistas, es decir, aquellos que creen en espíritus como su Dios. Tribus lejanas del África o del Asia, donde nadie ha llegado y donde probablemente al llegar nos puede costar la vida, como le costó la vida a muchos misioneros en el tiempo antiguo. Usted sabe que para evangelizar algunas regiones de Sudamérica, varios misioneros como los Elliot murieron comidos por caníbales. Y es impactante ver un documental donde la esposa con el bebecito que ya no vio el misionero va a continuar la obra que su esposo dejó. ¿Quién mueve eso?
Yo les hablo a ustedes de Otochún, que allá nosotros ponemos lo que Él nos envía. Siempre trate de acercar y lea, por lo menos para orar por Él. Ahorita le está pidiendo ayuda, no solo en oración, sino económica, por las situaciones que se están dando en Turquía. Pero cualquiera de todos nosotros creo que nos vendríamos de Turquía, nos iríamos a un lugar más seguro, porque continuamente está muriendo gente con los atentados que hay en Turquía y se va a poner peor. Pero él, en lugar de salir, está buscando la manera de ir a donde tiene que ir, a seguir preparando a los obreros, porque yo creo que él está visualizando que en algún momento tiene que salir rápido, porque hay que ser estratégicos también. Y para eso necesita dinero rápido, para moverse. Ahora, ¿qué hace que Otto, un quichelense así, de este tamañito, con su esposa y sus hijos de meses, agarre viaje para Turquía para querer llevar las buenas noticias a 60 millones de musulmanes turcos? Le impusieron necesidad. Ahora, ¿usted se ha dado cuenta que del himno se conoce mucha gente que vaya a esas regiones y que para hacerlo se transculturice? Es decir, aprenda el idioma de la región, se vista como los de la región, conozca las costumbres de la región. El IME fundó muchas iglesias en muchos lugares del mundo, pero siempre fue a los latinos que estaban en Italia, a los latinos que estaban en España, a los latinos que estaban por aquí, por allá, y gloria a Dios por eso. Pero yo todavía no conozco uno, y tal vez hay, pero no me lo han presentado, que ha ido a los musulmanes, que ha ido al África. Y se supone que estamos llenos del Espíritu Santo. Se supone que tenemos una doctrina sana. Yo me recuerdo que el doctor Ríos, disculpe que a veces me salgo un ratito, pero es para lo mismo, le dijo a algunos ministros que hoy tienen unas iglesias enormes. Mira, quiero que te vayas a Miami. Ahí no hay obra. Hay 5 millones de latinos. Nunca quisieron abrir una obra porque nunca habían tenido la experiencia de abrir una obra de cero. Les habían dado iglesias ya hechas. Eso las hicieron crecer. Porque no es lo mismo ir a una región desconocida y empezar de cero. Yo conocí en el libro un evangelista que abrió Suramérica. Y a mí me gustaba hablar con él, porque he sido siempre mero preguntón. Entonces le dije, mira, ¿cómo hiciste? Él fue a una región del centro de Sudamérica. Cuando empezaste ahí, porque hoy en Ecuador, desde los lomos del doctor hay como 50 iglesias, con diferentes ministerios ahora. Pero este hombre se fue al parque y encontró un bolito pidiéndole dinero, porque los bolitos piden dinero. Y mire cómo le hizo él. Cosas que pueden parecer equivocadas, pero le dijo, sí, te voy a dar el dinero si me escuchas. Porque él sabía que el dinero no era para comer, era para seguir. Pero le dijo, con la condición que me escuches. Y como era evangelista, le presentó el mensaje. Y el bolito se convirtió, primer alma. Así empezaban las iglesias. Tremendo, ¿verdad? Pero si uno le dice al bolito, no, porque te vas a tomar. Él captó su atención porque aquel quería seguir. Pero él sí tenía un poco de oro, no como Pedro y Juan, ¿verdad? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te damos en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y como diría alguien, hablando mal el español, y andó. No, es anduvo.
y que esa señal agolpó a todos. Ahora, aquí debe haber evangelistas. No se la cree usted, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted a estas alturas debería estarle preguntando al Señor, Señor, yo tengo un plan para ir a predicarle a otros. Yo a los jóvenes les hablo. Algunos me dicen, yo quiero ser misionero, pero nunca hacen nada. Por lo menos que hagan su incursión en algún área de Guatemala, ¿verdad? Para empezar a ver. Ahí que acompañen al hermano Amílcar cuando va a Nicaragua. Noviembre, ¿eh? Solo que tiene que llevar sus panitos. Bueno, sigamos adelante. Termino. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Porque tiene que haber un llamado y un envío. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. El revés del evangelista es que no todos hacen caso. Pero no los podemos obligar. Solo podemos pregonar. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Yo me encontré a un joven galés, ahí cerca de Inglaterra. Ahí hubo en esa región un avivamiento muy poderoso que registra la historia de la iglesia. Y a mí me llamó la atención porque hablaba un español así algo complicado. Pero en el parque de la Antigua, un día entre semana, él estaba predicando con denuedo, con llenura del Espíritu Santo, el mensaje. Y a mí me llamó la atención porque no tenía miedo, no hablaba muy bien español, muy poca gente lo escuchaba. Al final había poca gente en el parque, pero yo no me quedé tranquilo y me quedé oyéndolo. Y cuando terminó me acerqué y le dije, ¿de dónde vienes? Del país de Gales. Es Europa. ¿Y qué haces aquí tan lejos? El Señor me ha traído por toda América Latina predicando su evangelio. Y como no solo le iba a hablar, saqué lo que tenía en la billetera y se lo di, una ofrenda para ti. Porque si nosotros no vamos, ayudemos a los que van. Amén. No sé por dónde anda el hermano, pero me agradó ver cómo predicaba. Seguramente nosotros que medio chapuzamos el inglés, no nos animaríamos a estar en un parque en Estados Unidos y predicándole a los gringos. El que solo chapuceaba el español, lo hacía. ¿Qué lo impelía? Era un evangelista que no se podía quedar callado. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Prediquemos la palabra. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz. ¿Cómo ha salido la voz de Dios? Por medio de los evangelistas, por medio de la iglesia evangelizante. Y hasta los confines del mundo, sus palabras. Esto va a ser realidad cuando nosotros nos dispongamos. Y añado, dice el apóstol, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¡Qué gloria!
Esos somos nosotros los gentiles. Termino con esto. Hoy es miércoles, ¿verdad? No sé si fue el domingo o el lunes. Murió el misionero con el que yo me entregué al Señor, don Roy Nelson. Había leído en las redes a alguien, yo tenía muchos años de no verlos, a don Roy Nelson y a doña Ethel de Nelson, norteamericanos que vinieron a Guatemala y que los conocí cuando tenía 11 años. Eso quiere decir, hace 46 años. Pero ellos no solamente evangelizaron en Guatemala, sino lo hicieron en Cuba. Fueron misioneros toda su vida. Y cuando lo vi tan desmejorado, casi con 90 años, estaban pidiendo oración por él y a las 3 horas murió. El Señor ya había dispuesto. Pero yo le conté cómo ese varón ganó nuestro corazón, de mi mamá, mis hermanas y yo, porque llegó a visitarnos en su, mejor se lo digo aquí, a ver si se oye, en su Jeep Wagoneer. Y cuando se dio cuenta que no teníamos agua en la casa, porque en ese tiempo no había agua ahí, nos dijo, suban todos los botes que tengan y yo los voy a llevar al lugar en su camioneta, alfombrada, a recoger agua. O sea que un evangelista, lo primero que hace es que ama. El hermano que puso la foto es misionero en España, creció conmigo. Está levantando obra en España desde hace varios años. En Europa no es fácil levantar obra. Y él lo fue a visitar, dije yo, ¿cómo no fui a visitarlo? Yo le perdí la pista. Pero qué maravilloso es que empezaron a escribir todos los que lo conocieron y alguna vez recibieron al Señor con él. Y él decía, para abrir una obra se necesita amor. Se necesita predicar el evangelio. Y se necesita cuidar a los que recibieron al evangelio. Él mostró su amor poniendo su carro nuevo. Ya empezó la lluvia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuándo vamos a salir de nuestra comodidad? Él dejó la comodidad de Estados Unidos para venir aquí hace 45 años. Como un montón de misioneros de Norteamérica y Europa fueron a todo el mundo. Y ahora que América Latina tiene tantos cristianos, nadie quiere salir a esas regiones donde tanto se necesita. Necesitamos el ministerio evangelístico. Oremos por los evangelistas. Oremos por el ministerio evangelístico. Oremos para que el Señor levante evangelistas. Amén. Y amén.